Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara. Hola, bienvenidos. Si es su primera vez escuchando, este podcast está enfocado en el desarrollo personal y el día de hoy queremos hacer como un resumen de lo que aprendimos del año 2020. Fue un año muy interesante por toda la cuestión de la pandemia, muchísimos cambios. Y si están interesados en más contenido de desarrollo personal, visiten nuestra página web mentesconscientespodcast.com. Exacto, y ahorita que lo mencionaste es la adaptación que tuvimos que hacer este año por toda la cuestión de la pandemia y cómo comenzó con eso, y tuvimos que adaptar muchas cosas de nuestra vida diaria, de nuestra vida pues común. Sí, la vida cotidiana. Cotidiana, exacto. Y muchas personas todavía siguen pensando que las cosas vuelvan a la normalidad, pero esta es la normalidad nueva. Y como mencionó Xiomara, tanta adaptación que tuvimos que hacer este año, que las personas que no pudieron adaptarse fueron las que salieron, pues, batallando más este año 2020, más perjudicadas, que se les hizo más difícil el año. Y para la adaptación, el desarrollo personal es muy importante, entonces les recomendamos que escuchen este podcast y que vuelvan a escuchar los episodios, compartan con sus amigos. Exacto. Porque el desarrollo personal cada vez va a ser más y más importante. La escuela es una herramienta, pero no termina ahí. Hay que desarrollarse en diferentes ámbitos más y más hoy en día, porque si no nos sabemos adaptar, va a venir un cambio, una cosa como una pandemia, y cambió industrias completamente, hizo cambios en todas partes, incluso en la manera que convivimos, ¿no? Aquí no tenemos mascarillas en el video pero estamos a 6 pies de distancia. Y creo que no tanto verlo en una cuestión como que adaptarnos es algo negativo, sino que adaptarnos hace que nazca de nosotros una manera más creativa de pensar, una manera más innovadora de hacer las cosas y de crear nuevas habilidades. Las habilidades son muy importantes y muchas de las veces creemos que tienen que ser como que tengo que tener esta certificación en esto para que yo diga que tengo esa habilidad, y no es eso necesariamente. Sí, hay muchas cosas que podemos saber hacer y nos va a funcionar y nos va a dar buenos resultados en la vida, que nos va a ayudar, que solamente tener el certificado como muchas veces, o también saber cómo usar nuestros recursos. Tal vez haya ciertas cosas que podamos hacer, pero podamos pagarle a alguien que las haga para que nos dé más tiempo libre a nosotros y podamos hacer otras cosas para poder avanzar y poder hacer cambios y triunfar en este 2021. Ese va a ser nuestro primer episodio que hacemos este 2021. Estamos muy contentos, muy emocionados. Hemos estado estudiando los episodios, los originales, los primeros que hicimos en el podcast, y es una experiencia muy bonita, muy interesante, cómo hemos cambiado, crecido, la manera que hacemos. Al principio nos hacía un poco incómodo grabarnos, nuestro tono, todo se nos hacía raro escuchar, pero poco a poco nos hemos ido desenvolviendo, pudiendo ir a aprender nosotros mismos de nuestra misma manera de ver nuestros videos, escucharnos, estudiarnos y aprender a comunicarnos mejor. Esa es una buena habilidad. Si quieren una habilidad que cambie su vida este 2021, aprendan cómo mejorar su comunicación, tener una comunicación más eficaz, ya sea en su negocio, con socios, con su pareja, en su empleo, donde sea que apliquen esto, en su hogar. Si pueden mejorar su comunicación, van a mejorar su vida por completamente. Es una de las mejores habilidades que el ser humano puede desarrollar. Y más hoy en día suena algo medio sencillo, básico, la comunicación, pero cuando puedes comunicarte efectivamente, que no haya malentendidos, que pueda haber ese entendido y esa conexión, porque se ha perdido en muchas partes de la cultura, en diferentes edades, o es muy diferente ahora con la tecnología. Es una buena herramienta, perfecta herramienta. Con esta tecnología podemos llegar hacia ustedes, pero se pierde esa interacción humana. Entonces eso es una habilidad que estén pendientes. Tal vez vamos a hacer más contenido acerca de esa. Nos han pedido episodios. Si tienen algún tema que les gustaría dejarnos saber, nos han pedido temas acerca de habilidades, y esa es una habilidad que me gustaría hacer en un futuro. Exacto. A mí me gustaría compartir una historia que leí en una revista de emprendedores que hablaba de una persona que tenía un negocio de tintorerías
Y esta persona innovó su negocio al comprar el número de teléfono de otras tintorerías que ya no existían, como que quebraron o que ya no estaban haciendo negocio. Entonces esta persona empezó a comprar todos esos números de teléfono y incrementó sus ventas, incrementó sus servicios, porque muchas de las veces las personas se quedan con ese número de la tintorería que antes estaba cerca de su casa o que les gustaba ir, y por alguna razón no estaba en servicio. Entonces cuando ellos llamaban a la tintorería de esta persona, ¿no? A su compañía. Entonces ya ahí era como que agarraba a los clientes, agarraba a la clientela, y se me hizo una historia muy creativa y una habilidad muy importante de poder innovar, de poder pensar creativamente, de ver maneras cómo podemos mejorar nuestro negocio, nuestro servicio. Y pues eso solamente en la industria de los negocios, pero también podemos aplicar eso en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros familiares, amistades, etc. Sí, es parte de la adaptación. La creatividad es una gran manera de poder adaptarse. Como mencionamos, es una de las lecciones número 1 que tuvimos este 2020, bueno, el año pasado, 2020, la adaptación. Otra de las lecciones muy importantes que ya lo sabemos, pero queremos reforzarlo, es la salud. La salud viene primero, siempre lo hemos sabido. Llegó esta enfermedad y muchas personas, me incluyo yo mismo, tal vez al principio no lo tomamos muy en serio, pensamos que era tal vez estaban exagerando las cosas, o no seguíamos los protocolos indicados de no estar saliendo a tantos lugares, o utilizar las mascarillas. Tal vez al principio eran incómodas, a mí me salía un poco de irritación con la mascarilla y me la quitaba, no la utilizaba todo el tiempo. Entonces aprendimos que es importante cuidar la salud primero, especialmente con cosas que son nuevas y no entendemos, como esta pandemia que llegó. La nutrición fue un tema que estuvimos estudiando, aprendiendo diferentes cosas que consumir, diferentes suplementos que nos iban a ayudar para tener nuestro sistema inmune. Al principio del año, Xiomara y yo, si recuerdan, empezamos a hacer ejercicio al principio de 2020 para mantenernos en buena condición. Hicimos nuestro detox y luego el ejercicio. Entonces estuvimos como que no preparándonos para la pandemia, pero sí para prepararnos para estar en una salud óptima. Y tal vez no estemos en el punto donde queremos estar exactamente, pero estamos siempre trabajando para estar en una salud óptima. Teníamos varias metas para nuestra salud, y pues una de las metas fue estar bien de salud, y gracias a Dios por lo general hemos estado bien. Tuvimos personas cercanas que se enfermaron de COVID, algunas personas ya no están con nosotros, otras personas pasaron un muy mal rato. Entonces nosotros afortunadamente nuestra salud está bien. Esperemos que su salud esté bien, que se hayan podido cuidar. Si quisieran más información de cómo cuidarse, tenemos más episodios acerca de esto. Hicimos uno para la nutrición, para el sistema inmunológico. Hicimos superalimentos para un sistema inmunológico, para que esté más fuerte su sistema inmunológico. Les vamos a dejar ese episodio ahí. Nosotros estuvimos consumiendo bastante superalimentos. ¿Y todavía? Y hasta la fecha lo seguimos haciendo como un protocolo. ¿Para qué? Por si nos llegamos a enfermar, nuestro cuerpo pueda combatir estas enfermedades más fácilmente. Y pues, las mascarillas, importante cuando estés en público, no estar... que ha cambiado mucho las cosas. La salud, lo hemos visto cómo ha cambiado. Cosas esenciales que ya tenemos en la casa, ¿no? O sea, para limpiar las manos, aprendimos eso que tenemos que tener para limpiarnos. Creo que lo más importante que dejó de enseñanza fue el higiene personal que tenemos que tener, y el higiene que se tiene que tener en el ambiente. Creo que eso es algo que nos ha fallado, y que por esa cuestión se logró propagar aún más grande la pandemia, por la falta de cosas esenciales en la vida. Lavarte las manos, limpiar tu casa, no tocarte la cara, o limpiar tu negocio, las manijas, cosas que agarramos. Creo que nos enseñó que tenemos que ser un poquito más higiénicos y más constantes con lo de la limpieza. Creo que vemos muchas personas muy, ¿cómo se le llaman? Clean freaks, ¿no?
de que nos obsesiona la limpieza, pero creo que fue una lección muy importante. Fue muy importante aprender de que, wow, nuestro higiene no es tan bueno. Y seguimos aprendiendo cosas nuevas, como recientemente nos prestaron la maquinita para medir el oxímetro, para medir el oxígeno en la sangre, para poder, sabemos que el oxígeno es esencial para la vida, entonces también estamos pensando que sería buena idea tener un tanque de oxígeno, no nomás para nosotros, pero si alguien que conocemos llegara a necesitarlo, diferentes cosas que hemos aprendido y son esenciales, a veces se necesitan, puede que no las necesite, pero tal vez es mejor tenerlas si las llegaras a necesitar. Y hemos aprendido muchas cosas en cuestión de la salud de este año. Es lo número 1, fue una de las enseñanzas más interesantes de cómo expandir nuestros horizontes de lo que sabemos de la salud. Pensamos que sabemos muchas cosas a veces hasta que llega algo nuevo y nos agarra en curva, ¿no? La salud mental, nos dimos cuenta que este año muchas personas sufrieron de problemas de salud mental, tal vez por el aislamiento, tal vez por la ansiedad, tal vez por cualquier cuestión de la incertidumbre, la angustia. Entonces muchas personas, he notado algunas personas que están muy diferentes, muy a la defensiva, muy defendiendo su punto también de vista. No todos somos perfectos, puede que a veces hagamos cosas que no deberíamos, puede que yo salga, no sé, a visitar a alguna persona que quiero ver, que tiene mucho tiempo que no la miro y alguien más empieza a criticar, esto está saliendo, se supone que estamos en medio de una pandemia. Todos hacemos cosas que tal vez no deberíamos hacer, pero sí lo hacemos más consciente, más diferente, que vamos a tomar un pequeño descanso, pero después de volver del descanso quisiera hablar un poco más acerca de esto de las relaciones, de cómo convivimos y las maneras pues las enseñanzas más que nada que nos dejó este año 2020. Ya continuamos. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en 5 principios de vida: la salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos 5 principios hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de ebook como nuestras libretas conscientes en nuestra página web mentesconscientespodcast.com. Bueno, ya continuamos con este episodio. Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast y estamos hablando acerca de las enseñanzas de este 2020. Hablamos acerca de la adaptación, nos enseñó que la adaptación es muy importante, nos reafirmó y nos volvió a enseñar que con la salud no se juega, es algo muy importante en cualquier ámbito de la vida. En cualquier etapa de la vida. Cualquier etapa de la vida, la salud es de alta importancia y la debemos de considerar como nuestra prioridad, aunque a veces digamos, no, después, al rato. No, la salud va primero. Así es, 100% de acuerdo. Eso es una de las enseñanzas más grandes. Y otras enseñanzas que nos hizo cuestionar, no cuestionar, pero nos hizo cuestionar lo que las otras personas piensan acerca de esto es: nosotros somos creyentes que vivimos en un mundo de abundancia, que existe abundancia para todos, que es un mundo que durante los últimos 100 años se ha explotado la cantidad de abundancia, las cosas que existen, los recursos que existen, tal vez no están distribuidos muy equitativamente, pero estos recursos existen, sea dinero, sea comida, todo eso existe, simplemente hay que encontrarlos, utilizarlos y saber cómo obtener más abundancia en la vida, porque esa abundancia existe y mucho tiene que ver con la mentalidad de la persona, casi todo tiene que ver con la mentalidad de la persona. Y fue muy interesante la experiencia de ver cómo este año muchas personas actuaban en una manera de escasez, como si fuera a acabar el mundo. Creo que escasez y egoísmo, porque desde el momento que vamos a hablar específicamente del papel del baño, ¿no? La gran controversia del papel del baño durante la pandemia. Desde el momento que tú estás diciendo, me voy a llevar, no sé, 10 paquetes de rollo de papel a mi casa y nomás tenerlos ahí, estás pensando en no compartir con los demás. Sí, es egoísmo. Estás pensando egoístamente como en, pues yo voy a sobrevivir y quién sabe cómo van a hacer los demás, ¿no?
Entonces creo que no solamente es mentalidad de escasez, sino también es una parte de egoísmo y de falta de conciencia. Sí, 100% de acuerdo. Y no nomás fue eso, esto del papel del baño fue en Estados Unidos, pero no nomás fue eso. Las personas empezaron a comprar mandado de más y guardar. Y está bien estar preparados en una cierta manera, especialmente si tenías que aislarte por 2 semanas o si ibas a estar en toque de queda, como algunas ciudades estuvieron. Pero este caso fue en Estados Unidos, donde es un país de los más ricos del mundo y que tiene bastante abundancia, considerado uno de los más ricos del mundo y tiene bastante abundancia. Y no había nada en las tiendas. Nosotros fuimos y había cosas, pero la gente actuaron como que era lo último que iba a haber y ya. Y nos lleva a la otra cuestión, la cuestión económica, que es una cuestión muy interesante, muy compleja, pero el dinero no dejó de existir. Muchas personas piensan que tal vez no haya dinero para todos, pero sí existe dinero para todos, y incluso existe más dinero hoy que nunca. Y con la cuestión de la pandemia se incrementó la cantidad de dinero exponencialmente. Es una cantidad ridícula de lo que los gobiernos, no nomás en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, empezaron a inventar cantidades de dinero técnicamente, porque nomás imprimir dinero. Sí, imprimir, pero ya ni siquiera es imprimir como los tiempos de antes, que imprimían los billetes o las monedas que eran físicos. Ahora es nomás ponen números en las computadoras y los mandan a los bancos y ponen más números y nomás toma segundos para hacerlo, y lo están haciendo de una cantidad y velocidad tan rápida que es muy interesante. Pero lo que sí ha cambiado es cómo fluye ese dinero. Nos hemos dado cuenta que muchas personas están teniendo menos dinero, menos abundancia, y otro grupo de personas están teniendo más y más y más. Entonces, ¿por qué? Tiene que ver, eso es lo que yo pienso que tiene que ver con la mentalidad de la persona, porque muchas personas piensan que no existe ese dinero o piensan que solamente es para los privilegiados, pero no es la situación. Entonces es nomás de identificar cuál es nuestra cosa que nos está limitando, cuál es ese factor limitante, porque el dinero existe, la cantidad existe. Ese estímulo es para que se genere la economía, más que nada. Y creo que hay un patrón, ¿no? Como vemos personas que trabajas muchísimo y sientes que tu dinero, dices, pues trabajo tanto y mi dinero sigue siendo el mismo o menos, y llega al punto que dices, pues te sientes como que no hay abundancia en realidad, porque tú mismo físicamente, mentalmente estás como abrumado, fatigado de todo lo que haces por tener tu dinero, y sientes como que por más que haces, sigues con la misma cantidad o menos. Sí, es un tema muy interesante ese, no me voy a meter muy a fondo porque es un tema económico, pero lo que pasa, que es que puede ser algo, ¿cómo lo explico sencillamente? Cuando imprimen más dinero los gobiernos, como lo están haciendo ahorita y como lo han hecho por muchos años, que imprimen más cantidades, inyectan más de ese dinero, que le llaman dinero fiat, que es dinero que da el gobierno, ya sean dólares, pesos, euros. Entre más dinero ellos inventen o más impriman, más se devalúa ese dinero. Entonces, entre más y más estén inyectando, menos y menos vale. Entonces, entre más difícil trabajes por ese dinero que menos vale, te estás como que no tiene sentido trabajar más duro por algo que vale menos y menos y menos y menos. Entonces es donde tiene que ser uno creativo, como dijo Xiomara al principio. La creatividad, como son negocios que empezaron a utilizar maneras, no es de trabajar duro, sino saber cómo ser creativo y trabajar inteligentemente, porque solamente existen 24 horas en un día. Entonces puedes trabajar esas 24 horas y en 2-3 años ese dinero que juntaste va a valer la mitad. Entonces no quiero decir que estás desperdiciando tu tiempo, pero si no estás haciendo nada más que trabajar por dinero, no vas a avanzar o progresar, porque nomás estás trabajando por algo que se está devaluando. Y para decirlo se va a ir feo, pero estás trabajando más duro por algo que técnicamente en Estados Unidos lo estás regalando dinero. No lo está regalando así en la calle, ¿verdad? Pero el gobierno está dando dinero a las personas nomás para estimular la economía. Y no es algo nuevo, lo han hecho en muchos países, en Europa, en otros lugares, como experimentos sociales, donde no existen tantos trabajos, y para mantener la población con un ingreso, hay sistemas o programas donde les dan dinero a la población. Y al final del día ese dinero no es gratis, alguien paga por él, pero son sistemas, porque pueden decir, ¿por qué no nos dan dinero a todos? Al final del día alguien va a pagar y tiene sus
sus lados negativos, ¿sí? Están dando dinero a la gente para ayudarlos y todo, pero tiene su lado negativo, que uno de esos es que se devalúa la moneda y viene la inflación, y es todo un tema económico que no me voy a meter muy a fondo, pero tal vez haga un episodio acerca de esto, porque es un tema que me emociona y es un poco complicado y es un poco interesante porque estamos acostumbrados. Es muy interesante y creo que todos deberíamos de saber sobre eso, ¿no? Por mucho tiempo creo que yo siempre decía, ay, pues eso no me interesa, no quiero saber de eso. Pero al final del día es algo con lo que, esencial en este mundo, es algo que tenemos que tener un poco de interés para aprender. Sí, es esencial porque es un mundo económico, se maneja, todo el intercambio se hace con dinero y más en muchas partes del mundo el dólar es la moneda de intercambio. Bueno, cerrando lo de la abundancia, me gustaría decir que creo que el 2020 fue un año muy exitoso para muchos negocios, para muchos emprendedores, y vamos a verlos este año como compañías pequeñas crecieron exponencialmente y se convirtieron en compañías multimillonarias. Sí, tal vez no lo vamos a ver en las noticias porque no va a ser algo que publiquen, pero si ven esto, si buscan esta información o si lo estudian o lo ven, a mí me gusta mucho seguir ciertas partes de la economía. Y van a darse cuenta que el 2020 fue un año muy exitoso para muchas personas, compañías, se hicieron muchísimo más ricos y aprovecharon. Hay un dicho que dicen que no hay que desperdiciar una buena crisis. ¿Por qué? Porque es donde más oportunidades hay. Muchas personas se cierran de la mente, incluso el otro día Xiomara y yo estábamos manejando, buscando una casa de cambio aquí en la ciudad de Tijuana, y me parece que fue el día primero del año, sí fue el día primero. Y no había ninguna casa de cambio abierta en nosotros. ¿Por qué no hay ninguna casa de cambio abierta? Es el día primero, entendemos. Pero si hubiera una casa de cambio o diferentes negocios, no tiene que ser la casa de cambio, pero los negocios que se abrieron tienen más posibilidades de hacer negocio ese día porque nadie está haciendo. Y si no les está yendo bien, pueden echar la culpa a la pandemia, pero pudieron haber abierto ese día. Entonces es la mentalidad, la situación, cómo la manejes. He conocido personas que la pandemia les afectó, aunque nada cambió en su vida, nomás porque existe la pandemia les afectó, pero nada más ha cambiado. Lo usan de excusa por la situación donde están, y hay personas que la pandemia les abrió oportunidades. Xiomara y yo estamos viendo oportunidades que nos va a generar a nosotros y estamos trabajando en eso. Vemos oportunidad en eso. Y la oportunidad no se trata de que alguien pierde y yo gano, no. Siempre nosotros pensamos en la manera de que ganar, yo gano, la otra persona gana. ¿Cómo podemos ganar para que no nos afectemos? Como el sistema médico está ayudando a personas, están ganando ellos. ¿Por qué? Porque se benefician económicamente y ayudan a la población en cuestiones de salud. Así es. Otras enseñanzas del 2020, pues creo que todos hablamos un poquito, ¿no?, en lo que implica la salud mental, y que es cómo poder estar con nosotros mismos y cómo poder estar con familiares y interactuar con personas a nuestro alrededor. Nos vino a dar una cachetada en la cara, ¿no?, la tecnología, de cómo aprender a usar FaceTime, a usar videollamadas, a usar Zoom, etcétera, poder comunicarnos con personas mediante la tecnología, y también cómo aprender a estar con nosotros mismos en un momento donde estamos aislados, donde tal vez no hay tanta interacción, y cómo poder entendernos y pues aguantarnos de cierta manera, ¿no? Hay muchas personas que sufrieron mucha ansiedad de no tener interacciones de amistades, familiares, etcétera. Y eso también juega un papel muy importante, el poder estar nosotros solos con nosotros mismos. Sí, 100% de acuerdo, vuelve la adaptación, pero eso es una lección que tuvimos de cómo interactuar con las personas, con nosotros mismos. Como dice Xiomara, ha habido muchos cambios, tenemos que usar la tecnología más. Ahora sí la estamos utilizando para poder hacer esas videollamadas que siempre la teníamos a la disposición, pero ahora las utilizamos más con personas que antes ni hacíamos videollamadas. El podcast, desde que empezó esto, nosotros nos dejamos de tener invitados. Claro que ya no los tuvimos en personas aquí, pero en cuanto empezó,
luego empezamos a tener invitados a través del internet, vía Zoom o cualquier otra manera que pudimos usar. Facebook, utilizamos Facebook, diferentes maneras para conectar y tener invitados, para colaborar con otras personas, y nos funcionó. Tuvimos 2-3 experiencias que batallamos un poquito, tuvimos que adaptarnos, como hablamos en un principio, y funcionó, lo pudimos utilizar, no dejamos de tener invitados, y parece que este año tenemos buenas ganas, más que nada, ¿no?, para tener invitados. Sí, claro que sí, ya se extraña esa interacción, no sé ustedes, pero el no verle los gestos faciales a las personas, el solamente ver los ojos y no sabes si te está sonriendo, está todo amargado detrás, no sabes, o sea, es un sentimiento distinto. Yo extraño ver caras, entonces creo que sí me pongo el cubrebocas, sí lo utilizo y todo, pero me gustaría que eso tal vez sí cambiara, ¿no?, para el 2021. Sí, es una manera muy interesante, la manera que interactuamos. Va a ser una lección muy grande de aquí en adelante, cómo interactuamos, como dice Xiomara, con las máscaras, los saludos. Incluso a veces ves a una persona y lo ves de lejos, lo saludas y se sientes mal de que estás viendo a una persona cercana a ti, tus padres, tus abuelos, alguien, y no los puedes saludar, no los puedes dar un abrazo, un beso, incluso un saludo de mano. Es muy raro y es medio que a veces bueno, tal vez no que no puedas, pero te limitas a hacer. Sí, te limitas a hacer eso porque no es algo aceptable estar haciendo en estos tiempos. Incluso un golpecito de mano así es como que medio, como que pues estás haciendo contacto y no sabes la persona, pero es algo muy interesante la interacción humana que estamos teniendo, y como mencionamos, la comunicación va a ser lo más primordial de la habilidad de aquí en adelante, porque va a haber dificultades en ese ámbito. Sí, y eso es algo que nos enseñó el año 2020, ¿no? Que no solamente tenemos que expresarnos con nuestra boca, nuestra cara, pero también podemos aprender a expresarnos con nuestros ojos, tal vez. Sí, muy interesante los ojos, es una cosa muy... Tener miradas más que conecten. Usualmente como que casi no vemos a los ojos o cosas así, pero ahora como que, pues el lado bueno de las mascarillas, ¿no? O sea, ayudas a tener esa conexión más profunda mediante los ojos. Así es, déjenos saber ustedes cuáles fueron sus enseñanzas del 2020, déjenos saber en los comentarios, si están mirando en YouTube, y si nos están escuchando a través de iTunes o Apple Podcasts, por favor déjenos una reseña, un review ahí, se los agradeceríamos mucho, eso nos ayuda bastante. Y si quieren más contenido como este, pueden encontrar todos nuestros episodios en mentesconscientespodcast.com, mentesconscientespodcast.com. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios, y tenemos más programas y recursos de desarrollo personal que pueden conocer ahí. Así es, y por último, a mí me gustaría agregar que el 2020 me enseñó a tener fe y a tener esperanza. Creo que esas son las dos palabras en las que yo definiría mi 2020, y espero que analicen su 2020 y que vean qué fueron las grandes enseñanzas que les dejó ese año. Sí, estoy 100% de acuerdo con eso, me gusta, y la fe es muy importante. Yo perdí a una persona muy cercana a mí. Tenemos personas en la familia que pasaron muy mal ratos. Sabemos que ustedes también, si perdieron a alguien, lo sentimos por ustedes, sabemos la situación que están pasando, y vienen mejores tiempos para todos. Esto es una cosa que no va a terminar la humanidad. Sí, es una cosa muy difícil. Hay muchas personas que en diferentes ámbitos de su vida no han pasado un buen tiempo, pero pensamos que vienen mejores tiempos para todos, y estamos aquí para lo que podamos ayudarles con este podcast. Si tienen algún tema que quieren que hablemos, déjenos saber, y les agradecemos otra vez a todos por escuchar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz año 2021!